Antes que quería mencionar, esta mañana me mandaron una nota de alguien que está recorriendo Israel en este tiempo y contaba la situación en la que vive Israel. Como ustedes saben, la otra vez vimos el mapita, que es más o menos la actualidad del pueblo de Israel. Israel está rodeado por enemigos. Los países que rodean a Israel son todos países que están en un fuerte conflicto con ellos. Y contaba esta persona que recorriendo las diferentes fronteras de Israel, en todos los lugares había un fuerte sentido de que puede haber probablemente en poco tiempo una guerra. Ustedes saben, yo me acordaba que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, no sé si se recuerdan, pero Israel armó un escudo contra los misiles, muy exitoso, que logró que muchos misiles no llegaran a caer en territorio israelita. Pero la realidad de toda esa nación es que vive bajo la permanente amenaza de guerra, y de una guerra muy destructiva. Hoy vieron, creo que todos más o menos conocemos lo que está pasando en Ucrania y en otros lugares también, pero eso nos hace visible hasta qué punto la guerra, esa amenaza constante de que en algún momento todo puede ser destruido, está sobre algunos países. Eso no vivimos en Argentina. País Argentina, yo digo, nosotros nos quejamos de todo, porque nos quejamos de todo, pero vivimos en un país maravilloso, que sobrevive a pesar de todo. Nunca hablamos aquí de política, ni lo haremos, porque no es nuestro tema. Pero a veces tenemos, algo dijo hoy Andy a la mañana, tener un agua caliente. ¿Sabes lo que es tener una ducha de agua caliente? Cuando alguno recorre algo de los países, de nuestro propio país en el interior, se da cuenta que somos ricos, tenemos problemas, pero tenemos que estar agradecidos a Dios, tenemos que tener una conciencia del lugar donde Dios nos ha puesto. Dios quiere algo de Argentina, yo no tengo ninguna duda. Así que seamos conscientes y agradecidos de todo lo que Dios nos da. Bueno, yo quiero continuar hoy con la historia de Josafat. Josafat me agrada mucho porque es alguien que yo puedo decir, bueno, me parezco, es de carne y hueso como yo, sufrió las mismas cosas que me toca sufrir a mí. Es un personaje cercano. Yo no me siento tan cercano a Elías, porque Elías era terrible lo que hacía Elías. Sus milagros también tenían un carácter bastante complicado, pero en algunos momentos tocaba el techo con las manos y en otras veces tocaba el piso con las manos o el subsuelo. Pero Josafat era un hombre común, era un hombre que vivió en un tiempo donde él podía elegir qué es lo que quería hacer. Y como vimos en la primera parte, en los primeros 2 capítulos, Josafat vivió algunas cosas, generalmente hizo buenas cosas, se equivocó mal con su consuegro Acab, con quien quiso hacer una alianza que salió mal porque no era lo que Dios quería. Así que sufrió, a raíz de eso, una experiencia bastante dolorosa. Y llega entonces un profeta y le dice a Josafat, después de ese episodio,
el profeta le dice, ¿por qué ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo el Señor se ha enojado contigo. Es complicado cuando el Señor se enoja con uno, ¿no es cierto? Y porque sabemos que tiene razón para enojarse porque hicimos las cosas mal. Sin embargo, le dice el profeta, hay otras cosas buenas a tu favor. Pues has destruido las representaciones de acera que había en el país y te has propuesto buscar a Dios. Me gusta, fíjense, Dios es equilibrado. Dice, la verdad, hiciste algo mal, no es lo que tenías que hacer. Pero Dios dice, pero también hiciste algo bien. Y es que terminaste con la idolatría, por lo menos parcialmente, y por otro lado, y esto es muy lindo, te has propuesto buscar a Dios. A veces yo pregunto a alguno si está buscando a Dios. Alguno me mira con cara rara diciendo, ¿qué quiere decir buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué entienden ustedes por buscar a Dios? Si alguien quiere decir algo, está el teléfono. El micrófono. El micrófono inalámbrico. Si alguien quiere decir, entender qué es lo que es buscar a Dios, puede decirlo y lo escuchamos. ¿Ahí alguien quiere decir algo? No te escucho. Así es. Y de paso queda grabado. Buscar momentos en que podamos estar a solas con Él. Muy bien. Y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muy bien. Bueno, eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es tratar de saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Ustedes saben que Dios tiene, siempre es muy común entre los evangélicos decir, Dios tiene un propósito para vos. Ah, sí, bárbaro. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? A veces alguno está pensando en grandes propósitos y a lo mejor el propósito de Dios es lo que tienes que ser dentro de los próximos 5 minutos. ¿Sí? Eso es el propósito de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que resolver mis negocios? Así que acá hay de parte de Dios, me gusta esto ahí, un reproche. Miren, Dios nunca va a pasar por alto nuestros errores. Nos va a decir, mira, esto está mal. Pero también va a decirte, pero esto está bien. Y hacemos el balance. Y si el balance es positivo, vamos bien. Porque después, en el mismo capítulo, cuenta un poco más de Josafat. Y dice, Josafat vivía en Jerusalén. Jerusalén era la capital. Jerusalén era el Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vivía allí, rodeado de todas las posibilidades, las comodidades. Dice, Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba visitar a su pueblo, desde Berseba hasta los montes de Efraín, para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Saben? Josafat era un rey, por un lado cercano. Josafat trataba con la gente, hablaba con la gente. No había que pedirle audiencia a Josafat si uno quería verlo. Él lo podía ver porque iba a pasar por tu pueblo, pasaba por aquí, por allá, y estaba cerca. Pero aparte de eso, ¿para qué él iba a ver a la gente? ¿Para qué iba a ver al pueblo? Para hacerlos volver al Señor. No era una visita diplomática nada más. Era una visita que él hacía para hacer que la gente volviera al Señor. No era un sacerdote, no era un religioso, era un hombre que buscaba a Dios. Y como buscaba a Dios, quería que la gente se volviera a Dios. Más adelante, versículo 5, dice, además,
Josafat estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra, y dijo a los jueces: fíjese bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. Qué tremendo. ¿Te dan cuenta de lo que hizo este hombre? Porque no hay otro antecedente así en el Antiguo Testamento. Él estableció lo que hoy llamaríamos el sistema de justicia civil. Acá hay algún abogado o estudiante de abogada seguro, ¿no? Estaba por ahí. ¿Dónde está? ¿Una abogada? Ah, tenés un abogado, sí, perdón. Si hay algo que digo mal, me lo decís después, no me lo digas ahora, ¿sí? Me haces pasar vergüenza. ¿Sí? Ahí está, si querés decir algo, puedes. Bueno, estableció un sistema de justicia civil. Y le dijo a los jueces: muchachos, ustedes tienen que juzgar, pero sepan que el que está por encima de ustedes es el Señor. Así que tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. Argentina vive hoy un tiempo muy especial, ¿no es cierto? Ustedes saben, nosotros tenemos 3 poderes que a veces algunos no saben bien cuál es cada uno, pero hay 3 poderes. ¿Cuáles son? Poder, a ver. Legislativo y ejecutivo. Cada uno de esos poderes tiene una función. ¿Cuál es la función del poder legislativo? Las leyes. Son nuestros amigos, a quienes nosotros votamos. Bueno, no sé si son amigos, pero son los diputados y los senadores. Si tenemos alguna queja, tenemos que tirar un tiro en los pies. ¿Sí? Porque ¿quién los eligió? Nosotros. Entonces, aprendamos algo de nuestras decisiones. No podemos pensar que que nuestras decisiones no nos afectan. Nuestras decisiones nos afectan. Si las hacemos o si no las hacemos. El que dice: no, yo no voy a votar porque no creo en ninguno, no estás afectando, porque estamos dejando espacio para que otros tomen ese lugar. ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Qué dicta? Leyes. ¿Son perfectas las leyes que dicta el poder legislativo? No. No, todos lo sabemos y lo sufrimos. Y hay una ley que está por encima de todas las leyes. ¿Cuál es? La Constitución. Por eso, cuando hay algún lío, doctor, es inconstitucional. ¿Está bien? Usa el aparato. Explícanos. Cuando hay un conflicto de leyes, lo que prevalece es la supremacía constitucional. Es decir, que está en la cúspide de la pirámide normativa. Perfecto. No es la que prevalece por sobre todas las cosas. Debería ser así en principio. Muy bien. Así que tenemos leyes. Y lo que dice aquí Josafat es: hay leyes. Las leyes están. El problema es que los que administran justicia sean personas, ¿cómo tienen que ser? Honestas. Honestas. Entonces habrá verdadera justicia. Si los jueces no son hombres que temen al Señor, no hace falta que sean evangélicos, pero sí que temen al Señor, que saben por lo menos que hay un Dios por encima de ellos. Si hay jueces así, tenemos esperanza. Si no, no va a haber justicia verdadera. Por eso tenemos que orar
por los jueces. Ser juez no es fácil. Ser juez requiere una gran honestidad, pero los jueces deben saber que si son deshonestos, alguna vez van a pagar lo que hacen. Sergio. No, simplemente que cuando dicen y prestan juramento, que Dios y la patria se los demande, ¿no? Que Dios y la patria se los demande. Entonces, exacto, que sepan que hay alguien por arriba de ellos, como así acaba de decir recién. Así es, sí señor. No sé si voy a distraerme en alguna cosa, pero son ejemplos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del juez Ollarvide? Si hubo un juez, está muerto Ollarvide, se murió. Y se murió tristemente, diría yo. Hoy todos los que quedan están peleándose, sus amantes, sus parientes, hasta por el perro se pelean. ¿Qué quedó de ese hombre que parecía que tenía todo el poder en sus manos? Nada. Miseria, porque fue un mal juez. Así que Josafat es muy claro, muchachos, ustedes son jueces, pero no se olviden que hay alguien a quien tienen que dar cuentas. Miren qué base, ¿no?, para fijar el sistema de justicia civil, si me permiten decir. Vamos más adelante al versículo 8. También estableció Josafat en Jerusalén algunos levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel para servir ¿de qué? De jueces, pero en otro ámbito. Acá dice, en asuntos religiosos y en los pleitos de los habitantes de Jerusalén. Había dos temas, lo anterior, si me permiten, en mi pobre conocimiento judicial, fue la justicia civil, los temas que se resolvían de una manera, pero este otro es un ámbito mucho más serio. Es el ámbito de los asuntos religiosos y de los pleitos de los habitantes de Jerusalén. Los pleitos de los habitantes de Jerusalén podían ser muy serios, porque había leyes muy estrictas. Si me permiten, yo diría casi, corríjame doctor, estaba dentro de la parte de juicio penal, porque cuando había algún pecado serio, por ejemplo, una violación, un robo intencional, un homicidio, el que hacía eso, si era culpable, pagaba con la vida. ¿Sí? Sí, Oscar. A ver, espera un cachito así, porque no quiero que se pierda. Lo que pasa es que la constitución del pueblo de Israel era la ley. Y si se apartaban de la ley, evidentemente tenían consecuencias. Nosotros hoy día tenemos, no son la mayoría de los jueces, que son muy similar al juez bíblico que no tenía temor ni de Dios ni de los hombres. Entonces, al no tener ese temor, muchas veces sus sentencias no son las correctas y principalmente no favorecen a los que menos tienen. Exacto. Y fíjense cuál era el tema, que en este ámbito un juez, que en este caso decían levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel. Es muy interesante todo lo que hizo Josafat, porque él llamó, sí, a los religiosos, pero llamó también a los jefes de familia para que intervinieran, porque daba un gran valor a los jefes de familia y también a los que seriamente desempeñaban el papel de líderes religiosos, porque el líder religioso era el líder espiritual de la nación. Y un error de ellos podía causar la muerte, se podía amarrar a alguien a la muerte injustamente. Y de hecho,
en la historia del Antiguo Testamento hay algunos casos de eso. Y dice, y les dio las siguientes instrucciones: ustedes deben actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. En cualquier pleito que sus compatriotas, los habitantes de las diversas ciudades, les presenten a ustedes para que decidan, fíjense lo que dice, si una muerte es criminal o no. Si es criminal, está listo el culpable. O para aplicar las diversas leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas, recomiéndenles no cometer faltas contra el Señor, para que Él no se enoje con ustedes y con ellos. Fíjense que esto es muy fuerte. Cuando yo acuso a alguien de una cosa muy seria, tengo que saber lo que estoy haciendo, porque lo puedo mandar a la muerte. Entonces le dice, miren, acá están complicados los dos, los que acusan y los jueces. Así que pónganse las pilas los dos, no uno solo. Recomienden no cometer faltas contra el Señor para que Él no se enoje con ustedes, que son los jueces, y con ellos, que son los acusadores. No hay que acusar a cualquiera porque sí. El sumo sacerdote a María será su superior en todas las cuestiones religiosas. Y Zebadías, el hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, lo será en todas las cuestiones civiles. Y los levitas serán ayudantes de ustedes. Ánimo, pues, y a trabajar, que el Señor esté con el que lo haga bien. Fíjense, Él establece aquí el liderazgo religioso correcto, espiritual, bueno, honesto y sano, y el del jefe de la tribu de Judá. Son los dos que Él reconoce como autoridad. Yo digo, Josafat fue el primero que generó la posibilidad de un concilio, porque él dice sobre los asuntos religiosos. Porque él dice, cuando hay líos religiosos, desacuerdos religiosos, y nosotros, la historia del cristianismo está llena de eso, tienen que ponerse de acuerdo. Las cosas no se resuelven peleándose, yéndose cada uno por su lado. Tienen que ponerse de acuerdo. Y Josafat fue el primero que trató de generar un acuerdo, un concilio, donde todos se pusieran de acuerdo. ¿Cuántos pleitos se evitarían si todos tuvieran temor de Dios? ¿Cuántos de los pleitos que hay entre cristianos y afuera se evitarían si sencillamente tuviéramos temor de Dios? ¿Cuántas calumnias y ofensas nos evitaríamos si pensáramos mejor las cosas antes de decirlas? A veces yo digo, escucho alguna cosa, no escucho demasiado, pero de vez en cuando escucho algunas cosas, algunas denuncias que hacen algunos. Lo denuncia porque dijo tal cosa en tal lugar y eso genera un pleito que lleva tiempo, dinero, tiempo de los jueces, y después hay cosas mucho más serias que no son atendidas. Qué diferente es si antes de empezar a hablar pavadas y decir que me dijo, que no me dijo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, nos aseguramos bien de si eso es así o no es así. ¿Cuántos líos se terminarían? Ustedes saben, nosotros tenemos la práctica del teléfono descompuesto, ¿no? Uno dice una cosa, el otro entiende cualquiera. Me acuerdo que en mi tiempo, no sé si hace muchos años, se jugaba eso, el teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan? Uno le decía algo, otro iba pasando, y cuando llegaba al otro lado nadie entendía, no tenía nada que ver lo que dijeron al principio con lo que dijo al final. ¿Sí? ¿Juegan todavía eso? Es un lindo juego, se van a divertir. Bueno, ¿está? Así que ¿cuántas cosas evitaríamos sencillamente si tuviéramos temor de Dios antes de entrar a decir cosas
de las cuales no estamos seguras que sean así. Llegó un momento en que, esto ya lo vimos, en la vida de Josafat, estoy siguiendo un poquito su recorrido, en que Josafat se enfrentó con una situación muy amenazante. Los pueblos que lo rodeaban quisieron hacer guerra contra él. Y Josafat, ¿qué tuvo? Miedo. ¿Alguna vez tuvieron miedo ustedes? ¿Alguna vez parecía que todo era demasiado amenazante? Y acá cuenta este episodio que yo lo quiero leer, es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Cuando lo rodearon los ejércitos, dice, Josafat sintió miedo. ¿Y qué decidió? Acudir al Señor. Fue lo primero que hizo. No empezó como otros se equivocaron, a buscar alianzas, voy a ver si me alío con aquel, si este me ayuda, porque eso es lo primero. No, él acudió al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá. O sea, lo primero que dijo es, vamos a ayunar, vamos a mostrarle a Dios cuánto nos preocupa esto. No salió a buscar, vuelvo a decir, alianzas, salió a buscar a Dios. Por eso Dios le dijo, aunque metés la pata cada tanto, estás buscando a Dios. Y eso pone la balanza a tu favor. Y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor y exclamó, Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Me gusta esta oración. La otra vez hablamos de esa oración que hizo en medio de la batalla. Lo único que dijo, Señor, auxilio, me van a matar. Y Dios vino y le contestó. Y ahora está haciendo otra oración, que para mí es una oración hermosa. Lo primero que hace es declarar quién es el Señor. Tú tenés todo en tus manos, todo está en tus manos. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Me gusta esta expresión. Qué clara que la tenía Josafat. Le dijo, Josafat era tu amigo. Por eso le diste todo esto. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron, si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo y en nuestras angustias te pediremos ayuda. Y tú nos escucharás y nos salvarás. Es una declaración de fe, ¿no? ¿Qué tipo está bien parado, Josafat, ante el problema? Dice, Señor, yo sé quién sos, nos ayudaste, nos diste esta tierra. Ahora viene la otra parte. Pues ahora aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaran de ellos y no los destruyeran. Conoce la historia Josafat. Le dice, mirá, Señor, cambió el tono de la oración. Nosotros los respetamos. No pasamos por el territorio de ellos. No los destruimos. Mira lo que nos están haciendo. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente
para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. Creo que la otra vez algo mencionamos. Esta oración a mí me tocó mucho, porque creo que todos llega un momento que no sabemos qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? No tenemos fuerzas. Sabemos que sos el gran Dios, pero no tenemos fuerzas. ¿Cómo hacemos? Tenemos puestos los ojos puestos en ti. Y el Señor le contestó. Oh, perdón, a ver si me pasé. El Señor le contestó: no tengan, por medio de un profeta, no tengan miedo, ni se asusten ante ese gran ejército. Porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo, ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. No quiero ser largo leyendo todo lo que pasó, pero fue maravilloso lo que pasó. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Hicieron exactamente lo que Dios dijo que hicieran. Me gusta esa palabra que dice: tomen posiciones, pero quédense quietos. No digan tomen posiciones y salgan. No. ¿Saben lo único que hicieron ellos? Es nombrar a gente para que cantara. En medio del lío, en medio de la amenaza, en medio del peligro. ¿Qué tienen que hacer? Canten. Canten. Como Pablo y Silas cuando estaban prisioneros. Canten. 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 Cuando sientan al enemigo rodeándolos, cuando digan algo hay que hacer, no hagan nada. Porque la batalla es del Señor. Y en el momento que yo quiera hacer algo, el Señor me dirá: ¿no te dije que te quedes quieto? ¿Cuánto cuesta quedarse quieto, no? Siempre creemos que hay algo que tenemos que hacer. Que Dios necesita ayuda. No, Dios no necesita ayuda. En algún momento lo que puede necesitarnos a nosotros completo, no necesita ayuda. Necesita que nosotros estemos a su servicio. Después que pasó esto, al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Qué tremendo para mí es esto de que Josafat no hizo nada. Le pidió a Dios ayuda cuando necesitaba ayuda y punto. No hizo mucho más que eso. Y dice: Dios le concedió paz. El Señor bendijo a Josafat por su conducta en tiempos de paz. Aunque el pueblo, y esto también es bueno que la Biblia nos dice la verdad, siempre no habla de la realidad, aunque el pueblo nunca terminó de afirmarse en su fe en Dios. Josafat se condujo con rectitud, dice, como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios en lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo todavía
no estaba firme en su propósito de seguir al Dios de sus antepasados. Qué tremendo es también que a pesar de que vemos la mano de Dios está con nosotros, Dios nos conduce a la victoria, algunos no terminan de afirmar su fe en Dios y siguen todavía recurriendo a otras cosas. Dios es celoso, Dios quiere ser el único en nuestras vidas. Al final de la historia, Josafat vuelve a equivocarse. Vuelvo a decir, me gusta porque toda la Biblia nos cuenta los las victorias y las derrotas. Y se volvió a equivocar con una debilidad que parece haberle acompañado toda su vida. Dice, más tarde, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual se comportaba perversamente. Se hizo su socio para construir barcos para ir a Tarsis y los construyeron en Esión-Geber. Entonces, Eliezer de Maresá, hijo de Dobaú, pronunció contra Josafat esta profecía: el Señor va a hacer pedazos lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Y en efecto, los barcos se hicieron pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis. Este fue el último negocio aparentemente de Josafat, y le salió mal. ¿Y por qué le salió mal? ¿Por qué? No buscó a Dios. ¿Y qué hizo? Se asoció con una persona malvada, con un rey, como antes había hecho con Acab. Yo digo, Josafat nos da un ejemplo de las buenas cosas y de las malas cosas. La debilidad de Josafat, en mi humilde opinión, es que tenía demasiado interés a veces en algunas cosas que tenían que ver con lo material. Acuérdense, con Acab fue lo mismo. Quiso tener una ciudad que a él no tenía por qué interesarle. Con este quiso hacer un buen negocio, tener más plata, que ya tenía lo suficiente, pero él quería más. Y le fue mal. Y le fue mal. Sin embargo, el balance de Josafat es positivo. El Señor pesó en la balanza sus pros y sus contras y lo encontró justo a pesar de sus metidas de pata. ¿Están de acuerdo? ¿Qué lección nos deja la vida de Josafat? Yo quisiera rescatar las tres cosas positivas que él tuvo. Yo le pido a los músicos si pueden ir viniendo. Tres elementos positivos que me parece que tuvo Josafat y yo quiero reforzar. El primero es el elogio que hace al comienzo de lo que leímos. Josafat buscaba a Dios. En todo lo que hacía, en toda su experiencia, sobre todas las cosas, él buscaba a Dios. La segunda cosa el segundo gran mérito de Josafat fue que amaba la justicia. Él era un hombre que amaba la justicia, él quería practicar la justicia. Por eso, en lo que estuvo en sus manos, él trató de que su país, el tiempo que le tocó, fuera un país en que imperara la justicia. Y la tercera cosa que él hizo, que nos quedó ahí casi mencionada de pasada, es que él quería que la gente se convirtiera en el Señor. Él quería que la gente... Él recorría el país
tratando de que la gente se convirtiera. No era un sacerdote, quizá no tenía toda la instrucción religiosa, pero él quería que la gente se convirtiera al Señor. Y estas tres cosas, yo quisiera que nosotros nos lleváramos la vida de este hombre, muy parecido a nosotros, con sus errores y sus virtudes. Buscar a Dios, amar la justicia y llevar a los que están al lado nuestro a que se vuelvan a Dios. ¿Les parece que podemos hacer eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Señor, queremos agradecerte por tener historias como la de Josafat en la Biblia. Un hombre de carne y hueso, un hombre como nosotros, que experimentó todo. Experimentó la derrota, experimentó el miedo, pero también fue un hombre de fe que confesó seriamente que tú eras el dueño de todas las cosas, que tuvo miedo, pero supo vencer sobre el miedo, que supo quedarse quieto cuando no había otra cosa que hacer y que pudo mirarte a vos en el momento que no había nada más a que mirar. Te ruego, Señor, que nos enseñes a vivir de esta manera, buscándote con todo nuestro corazón, queriendo vivir, practicando y en lo que esté a nuestro alcance la justicia y tratando de ayudar a otros a que se vuelvan a vos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.